Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, tú eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Buenos días a toda esta familia hermosa de la fe. Quiero darle la bienvenida a los que ya están conectados o los que se están conectando, pero también a todos esos que a lo mejor en otra oportunidad nos van a poder escuchar. Bienvenidos y espero que esta plática sea de tremenda bendición, como yo creo que Dios ya está preparando este tiempo, este momento. A lo mejor estoy muy contenta, muy emocionada porque gracias a Dios a través de estos medios podemos estar en contacto, podemos sentir algo de cercanía, aunque sea a través de estos aparatos y medios de comunicación. Pero a lo mejor había estado un poquito apartada y yo creo que es todo lo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Si lo pongo en una frase, lo que Dios me habló apenas hace un tiempo y Él sigue trabajando cosas, me tiene en un tiempo así me dijo, es un tiempo donde te tengo escondida. Y luego veo la palabra resurgiendo, así que yo sé que Dios está haciendo cosas en mi vida, pero ¿sabes qué? También las está haciendo en tu vida. Y este día es un día de conectarnos con su palabra, porque Dios dice en la Escritura que Él no se detiene, Él no duerme, Él sigue trabajando. Así que este día nos vamos a conectar con su palabra. Es un día de respuestas, es un día de visitación, es un gran día de bendición. Así tienes que pensar, hoy Dios me va a bendecir. Así que dispón tu mente y dispón tu corazón creyendo que Dios tiene una palabra para ti este día.
desconéctate de todo lo que te pueda distraer. El enemigo usa ese aliado, la distracción, para poder voltearnos, para poder tomar, para poder distraernos de tal forma de que perdamos el hilo, que perdamos esa palabra especial que Dios está hablando, que perdamos ese sentido de la palabra en el espíritu que Dios quiere sembrar hoy en tu corazón. Así que yo te pido el día de hoy, no te distraigas, vamos a estar pensando y vamos a orar. Gracias Dios por la vida, gracias Dios por la salud. Gracias Señor por tu bendición hoy, por la palabra que ya tienes preparada, que corre veloz desde este momento a través de todos estos medios, Señor. Para ti no importa la distancia, no importa el tiempo, no hay obstáculos, Señor. Perdón si no hemos escuchado con claridad tu voz. Perdónanos si nos hemos distraído un poco en el camino. Sabemos y decimos creer que sin importar cuándo, cómo estén las cosas allá afuera, cuántas cosas estén pasando a nuestro alrededor, tú tienes todo bajo control, Señor. Eso sí lo creemos. Nada se escapa de tus manos, ni te sorprende nada, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder sobrenatural en medio de nosotros. Bendecimos a las familias que están en este momento conectadas. Bendecimos a cada corazón, a cada persona que está escuchando esta plática, porque desde ya tú ya estás actuando en sus vidas y en sus corazones. Gracias por lo que estás haciendo. Y por lo que estás haciendo en este momento, pero también por lo que vas a seguir haciendo durante toda esta plática, este proceso y durante esta semana, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por hablarnos, por instruirnos, Señor. Que toda la gloria sea para ti, porque tú eres el único que hace grandes cosas en el corazón del hombre. Me escondo en ti, Señor, y enséñanos el día de hoy. Amén. Pues bueno, este día quiero poner este título, Activando su palabra. A lo mejor ya has escuchado esta palabra de activar, pero no es una moda. Yo creo que Dios en este tiempo está aprovechando la circunstancia para volver a levantar la fe de su pueblo. Está aprovechando toda esta situación que no terminamos de entender y Dios quiere hablar y Dios sigue hablando. Así que el título de esta plática es Activando su palabra. Hoy Dios nos va a estar retando a través de lo que vamos a estar viendo en la Escritura. Así que yo te pido, toma esta palabra y actívala en tu vida, actívala en tu casa, actívala en tu familia, actívala alrededor de lo que está viviendo tu familia. Esto de activar es como cuando enciendes un carro, un motor, es encender, es mover, es accionar la palabra a tu favor y eso es lo que Dios está esperando que hagamos. Dios va a estar desafiándote a través de las cosas que va a ir acomodando en tu corazón, de las palabras que vamos a estar hablando. Y yo lo único que te digo es, en medio de lo que va a estar hablando hoy, ¿te vas a atrever a creer? ¿Le vamos a creer a Él? Y bueno, vamos a basarnos este día en la historia que viene en Segunda de Reyes 7, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Dios Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Pero Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas.
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas. Y hoy te digo, hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta aquí vamos a parar en esta porción de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 9. En esta historia vemos que los protagonistas es el varón de Dios, el profeta Eliseo y los 4 hombres leprosos. Y bueno, Samaria, les voy a platicar un poquito del contexto. Samaria estaba sitiada por el rey de Siria. El rey se llamaba Ben-Hadad, y fíjense, el significado de este nombre es veneno feroz, así de malvado era. Y había decidido venir a atacar a Israel y sitiaron la ciudad. Al estar sitiando la ciudad no permitía que nada entrara, así que ya habían pasado días, semanas, y esa ciudad estaba en grande hambre, había escasez de todo, había una situación bastante difícil. En esa situación se encontraban estos 4 leprosos. Bueno, tú conoces, has oído de lo que es esta situación de la lepra en la piel de una persona. Es gente que no puede estar conviviendo con la familia, que no puede estar conviviendo en la sociedad. Los aíslan, son gente que están siendo rechazados, se tienen que ir fuera, y estaban precisamente en la puerta de la ciudad. Ellos en ese momento, en medio de una situación tan difícil, decidieron tomar una decisión y arriesgar sus vidas, como ya lo leímos. Esta situación de arriesgar sus vidas tiene que ver con que no tienes idea de cuál va a ser el resultado de esa decisión que tomaste, pero no hay opción, o te decides o te decides. Y estos 4 hombres leprosos así habían hecho. No sabían cuál era el resultado de lo que iban a hacer, pero decidieron hacerlo. La cuestión es que Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dios tenía todo bajo control, y el día de hoy te digo, Dios sí sabe lo que está pasando, Dios sí conoce lo que está pasando, y Dios sabe lo que va a venir. Él tiene todo bajo control, aunque nosotros no podamos verlo todavía o no lo podamos entender del todo. Y bueno, esta situación de los 4 leprosos podemos asociarlo con lo que está pasando el día de hoy en nuestra vida, ¿verdad? Estamos en medio de una pandemia, hay escasez, nunca nos imaginamos que todo esto iba a provocar un golpe en la economía tremendo. Hay falta de trabajo, las personas han perdido sus trabajos, hay angustia, hay dolor y también hay muerte. Ha sido muy doloroso ver a familiares cercanos, amigos cercanos, otras personas que ya nos han dejado, que ya no están con nosotros. Es un tiempo donde la gente está perdiendo la esperanza, hay desilusión, hay frustración. Pero ¿saben qué? El enemigo se mueve donde hay caos. Ya lo habíamos oído, ¿verdad? Y esta condición que estamos viviendo está provocando un caos genuino. Y esta confusión, esta mentira que está por todos lados, esa mala información, porque ya no sabemos ni qué noticia escuchar, ni a quién creerle, porque unos dicen una cosa, otros dicen una cosa. Y todo este caos que se está generando en medio de esta pandemia, el enemigo lo quiere usar en tu contra. Y si no estamos alertados, va a hacer estragos en nuestra vida. Así que viendo que estamos en una condición semejante, te quiero decir que en medio de esa situación que estaba viviendo Samaria, siendo sitiada por los sirios, había una palabra ya. Dios ya había decidido enviar una palabra de bendición sobre ellos. La gente no lo sabía, la gente estaba viendo su condición. En esta historia quiero que repasemos o que notemos, porque ya la leímos, que hay 2 principios claves que tenemos que aprender para activar su palabra, para la activación. Estos 2 principios es creer y obedecer. Es fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil, vamos a creer. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo en medio de situaciones difíciles y de crisis? La otra es obedecer. A veces pensamos y esperamos que nuestros hijos obedezcan todas nuestras señales. Nos frustra que no lo hagan, pero nosotros los adultos, ¿estamos realmente obedeciendo? Y esta es la condición. Solamente la obediencia puede activar las palabras, la palabra que viene de parte de Dios. Es encender, es mover, es accionar, ya lo dijimos. Cuando la palabra de Dios es activada,
toda la creación se mueve a favor de esa palabra. Toda la creación, me refiero, es la naturaleza, las personas, pero aún las circunstancias se mueven porque Dios ha lanzado una palabra. Y bueno, no importa qué o cuántas situaciones difíciles puedan existir, cuando hay una palabra de Dios enviada a tu vida, cuando hay una palabra de Dios enviada a favor de su pueblo, toda la naturaleza se tiene que mover, la gente se tiene que mover y las circunstancias se tienen que mover. A Dios no lo puede detener nada, ni una pandemia. Esto lo podemos ver en la Escritura, es como Dios opera, es como Dios se mueve. A veces simplemente no lo reconocemos, no lo queremos reconocer o no conocemos cómo es Dios. Pero en Génesis, si vamos al capítulo 1, no vamos a ir allá para ir más ágiles en la historia, vemos desde el principio, desde la creación, en el capítulo 1, cuando Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Vemos esos 7 días de creación y está hablándole a las plantas y a los animales y nuevamente vuelve a decir que las plantas y los animales se multipliquen y según su género y según su especie. Desde ahí ya está indicando que hay género y hay especie. Así que toda esta situación que está pasando en el mundo de la ideología de género y todo es sin fundamento alguno, ni científico ni moral. Dios ya lo había determinado. Pero esto lo vemos desde el inicio, desde Génesis, cuando Dios está manifestando quién es Él. Él habla y se hace. Y me vas a decir, bueno, eso fue desde la creación hace mucho tiempo, pero aún lo vemos en Marcos 4:39, cuando Jesús está atravesando el mar con sus discípulos y de repente les sorprende una tempestad. El mar agitado, el viento se movía, la barca se movía, ellos tuvieron temor, terror, y Jesús estaba durmiendo. Y van y lo mueven y le dicen, Señor, que no tienes cuidado, que vamos a perecer. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Exactamente lo que vemos hacer a Dios. Jesús es Dios. Así que se levanta y le habla a la tempestad y le habla al viento, calla, enmudece, y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban impresionados. ¿Pero qué creen que les dijo Jesús? ¿Por qué no tienen fe? Ya habían estado ellos viendo las obras maravillosas que estaba haciendo Jesús. Y en ese momento, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, estaban con terror y pánico. Y Jesús les vuelve a referir, ¿por qué no tienen fe? Y así Jesús nos está hablando el día de hoy. En esta historia que estamos viendo en Segunda de Reyes, en medio de esa hambruna, se levanta el siervo de Dios, el hombre de Dios, el profeta de Dios. Está ahí Eliseo. Y llega y declara lo que Dios le ha hablado para esa situación. Llega delante del rey y declara lo que Dios le ha hablado y le dice, mañana a esta hora esto es lo que va a pasar. Y todos se quedaron en shock. No había nada, no había ni harina, ni cebada. Estaban en miedo, en angustia. Prácticamente casi estaban con tanta hambre que le reclamaban al rey y el rey estaba desesperado y volteaba y les decía, yo no tengo ninguna manera para salvarlos, yo no puedo hacer nada, no está en mí. Y así se encuentra la condición el día de hoy. Los gobiernos, los reyes de las naciones, los que están en eminencia y autoridad, se están dando cuenta que no tienen la capacidad ni la manera de ayudar a la gente. Y todos nosotros estamos pasando una crisis tremenda. Así que el siervo de Dios declara lo que Dios le había dicho. Mañana esto va a pasar. Eliseo estaba buscando esa dirección de Dios porque él sabía, él tenía confianza, él conocía a su Dios y sabía que en el momento esperado, en el momento que Dios ha determinado, suelta esa palabra, porque siempre está al cuidado de sus hijos, porque siempre está cuidando a su pueblo. Él se preguntaba, ¿qué quieres con Samaria? Y esperaba esa palabra. Y llegó esa palabra y cuando llegó inmediatamente la soltó. Nosotros nos estamos preguntando, ¿y qué con Puebla? ¿Y qué con nuestras familias? ¿Y qué en esta situación con México? ¿Y qué con las naciones? Porque esta situación de la pandemia es una situación global. Y estamos preguntándonos. Yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios habla, cuando Dios lanza una palabra, cuando el siervo de Dios, el profeta, te habla una palabra de parte de Dios, el enemigo está alerta también. Y siempre va a querer resistir y va a buscar la manera de oponer esa palabra. La gente te va a empezar a decir, eso no puede ser. Con que Dios dice que lo va a hacer, empieza a cuestionarse la palabra, empieza a dudar de la palabra. Y miren, en medio de las crisis,
Aun y cuando decimos que conocemos a Dios, en medio de las crisis se pone a prueba realmente en dónde estamos parados. En medio de las crisis la gente empieza a entrar en un caos tremendo que lo que no te puedes imaginar empieza a hacer o a pensar. Y sin darse cuenta, eso lo está alejando de estar sintonizado y conectado con la palabra que Dios tiene para nosotros. En medio de las crisis siempre vemos dos tipos de personas. Te voy a decir quiénes son esos dos tipos de personas. Están las personas incrédulas y las personas que se quejan, que murmuran y que critican, porque como no entienden qué está pasando, solamente se ponen a ver las circunstancias y los hechos. Y desde su juicio, desde su perspectiva, están viendo esas situaciones. Y hay pues inquietud, y hay temor, y hay miedos, y hay dudas, pero lo expresan con murmuración, con queja y con crítica. Tenemos que analizarnos y darnos cuenta, en medio de esta crisis, ¿cuál es nuestra posición? Yo espero que ninguna de las dos, que seamos como ese pueblo que sabe y conoce lo que tenemos que hacer, que seamos un pueblo entendido que está buscando la dirección de Dios, que son tiempos de acercarnos más a Él, no de una manera religiosa, sino de una manera correcta, leyendo su palabra, buscándole en intimidad, buscándole en oración. Estos dos mismos ejemplos de el que es incrédulo y el que se queja y murmura, lo vemos en este pasaje que hemos leído ya. El rey ya había experimentado otros momentos en donde Eliseo, que es el siervo de Dios, el profeta, le había avisado de situaciones que Dios le mostraba para que el enemigo no los viniera a sorprender. Y en varias ocasiones los había librado y había mantenido a Israel con paz. En este momento, en medio de esta situación tan adversa, el rey no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué no llegaba la palabra de Dios, no entendía por qué no llegaba la ayuda y el socorro de parte de Dios, no entendía por qué no llegaba el varón, el siervo de Dios, a decirle nada. Él estaba muy tranquilo en su casa como si nada pasara y él estaba viendo toda la ciudad en caos y además la gente ya le estaba reclamando, ya le estaba diciendo, ya le estaba gritando cosas y él impotente se enojó. ¿Y sabes qué te lleva a hacer el enojo? Locuras. Manda a un criado y le dice, quiero que me traigas la cabeza de Eliseo. ¿Te imaginas? Del profeta, del hombre de Dios. Y dice, quiero que me mandes a traer la cabeza de Eliseo. Pero Eliseo ya sabía, Dios le avisó, así que pues se cuidó, se guardó. Pero en ese tiempo buscó a Dios y recibió la palabra de parte de Dios, la palabra de liberación y salvación. Y esta fue la que vino a decirles a ellos. El rey precisamente representa a esa persona que critica, que murmura. El rey quería la cabeza de Eliseo. A veces pensamos en que en medio de las crisis Dios tiene que intervenir, Dios tiene que salvarme, Dios tiene que hacer algo a mi favor. Y cuando no vemos esa respuesta, el enemigo empieza a usar eso para empezar con esa queja. Pues si te he obedecido tanto tiempo, te conozco desde tanto tiempo, ¿por qué no me respondes? Te he servido, te he dado tanto, te he dado de mi tiempo hasta la economía y no veo respuesta, mi negocio se está cerrando, no hay trabajo, la economía está siendo golpeada, muchas situaciones que estamos viviendo y entonces te enojas. Y sabes, a veces nos enojamos contra el siervo de Dios o lo que es peor, a veces nos enojamos contra Dios mismo. Yo espero que esa no sea nuestra condición. El otro caso es del comandante, el hombre en el que él se estaba apoyando. Ese hombre simplemente, como ya leímos en la Escritura, le dijo a Eliseo, ¿qué cosa estás diciendo? Pues aunque Dios abriera ventanas en los cielos, ¿a poco va a mandar las cosas a que caigan del cielo? Simplemente no tuvo la capacidad de creer. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en las circunstancias. Él sabía cómo estaba Samaria, él sabía que había nada para comer, él sabía cómo estaba la gente, casi comiéndose unos a otros. La gente estaba desesperada y él veía esa condición, así que le estorbó. No tenía la capacidad de poder creer porque no quitaba los ojos de la circunstancia. Y yo te reto a ti, no estés viendo la circunstancia. No estamos negando que estén pasando cosas, pero no te claves viendo las circunstancias que están en tu vida. Tenemos que levantar la vista y buscar de dónde vendrá mi socorro y buscar del cielo, buscar la respuesta divina, la palabra que en este tiempo Dios ya ha soltado, pero que tenemos que esperar. ¿Te ha pasado a ti? A lo mejor alguien durante este proceso que hemos estado conociendo a Dios, ha venido un siervo de Dios, una sierva de Dios, has oído la palabra y te han dicho, tu esposo, tu hijo va a cambiar, ten fe. O te han dicho, no te preocupes, la economía va a cambiar, esto va a pasar, van a venir otras cosas diferentes, Dios va a hacer algo nuevo, no sé qué, pero va a hacer algo nuevo. O a lo mejor te han dicho,
Ten fe, sigue, mantente, tu empresa va a funcionar. Ahorita es un breve tiempo que a lo mejor estamos siendo movidos, pero va a funcionar. Viene una respuesta del cielo. Pero tú haces cuentas, ves alrededor, ves las circunstancias, escuchas las noticias, escuchas todo el caos que hay en las noticias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y simplemente dices, no lo creo. Comienzas a dudar de la palabra, la empiezas a poner en tela de juicio. Ya dudas de lo que un hombre o una mujer de Dios está diciendo, está hablando. Dudas de las mismas promesas de Dios que ya te ha hablado y que como no las has visto, estás, no creo que esto sea para mí. No creo que esto funcione. Algo no está saliendo bien aquí. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pero me gustaría que lo leyéramos en la nueva versión internacional. Y así dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Sabes que el lucero de la mañana es Jesús? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura. Está llena de promesas, está llena de bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia, para este momento, para este tiempo. Ella nos da no solamente la bendición para ti, para tus hijos, nos quiere dar dirección, nos quiere dar consejo, nos quiere animar, nos quiere dar protección, respuestas divinas, promesas que se activan con la fe si tan solo creyéramos. Pero la cuestionamos. ¿Te encuentras hoy cuestionando su palabra? No puedes ver o discernir lo que Él está haciendo en medio de todo esto, porque Él está trabajando. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, lo que pasa es que a veces no estamos terminando de entender en medio de todo lo que pasa, cómo es que Dios se está moviendo. Pero es el tiempo, iglesia, es el tiempo, hijos de Dios, de cambiar la atmósfera espiritual. Es tiempo de declarar la palabra, es tiempo de profetizar. ¿Por qué digo profetizar? Porque acabamos de leer que la palabra, la escritura, es la palabra profética más segura. Así que cuando tú lees y declaras esa palabra, estás profetizando. Es tiempo de impactar la atmósfera que nos rodea, la atmósfera espiritual que está alrededor de nosotros, porque así nos capacitamos para estar alertas y poder tener la fe de recibir y escuchar la palabra que Dios está hablando. El comandante, como vemos en la historia, quiso revertir esa palabra y usó de sarcasmo cuando le dijo al siervo de Dios, si hiciera ventanas en los cielos, ¿a poco va a caer desde el cielo? Hay gente a tu alrededor que quiere resistir esa palabra que ya Dios te dio a ti, quiere revertirla, quiere revertir lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha hablado en su palabra, o peor aún, a lo mejor sin darte cuenta, tú eres esa persona que está revirtiendo, porque no te das cuenta, estás revirtiendo las cosas que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu ciudad, para tu nación. Te has llenado de angustia a lo mejor y declaras tu fe al revés. En lugar de declarar la palabra, estás declarándolo al revés. A lo mejor estás diciendo, se acabó todo, esto no tiene remedio. No, el negocio simplemente va a tronar, no hay nada, estamos perdidos, vamos a morir. Si salimos, el enemigo está allá afuera, el COVID, ¿verdad? Si no salimos, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo economía. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Es un momento bien difícil, sí lo sabemos. Y no se trata de negar realidades, no se trata de minimizar las circunstancias. Están ahí, son reales. No es un positivismo humano que te dice, terapea tu mente, piensa positivamente. No se trata de pensar positivamente. Y tampoco son mantras y doctrinas orientales. ¿Sabes qué es tan sencillo? Es fe, es fe. Es tener fe, si crees su palabra. Pero el profeta Eliseo no se paró ahí cuando este hombre sacó su sarcasmo. El profeta Eliseo volvió a declarar la palabra, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el enemigo viene y te dice, ay, ¿a poco? Tú vuelve a declarar la palabra. Que las circunstancias quieren volver a amenazarte, tú vuelve a declarar esa palabra, porque eso se activa en el mundo espiritual. Y allá afuera en Samaria estaban estos 4 leprosos. Ya sabemos de toda su condición, alejados de casa, solos, sin familia, desterrados, como inmundos, en una enfermedad que los iba deteriorando. Pero como la palabra ya había sido lanzada, ¿se acuerdan que dijimos que toda la naturaleza es movida por la palabra de parte de Dios?
pues estos 4 hombres se cuestionaron. En la historia leíamos que decíamos, pues si entramos a la ciudad ni nos quieren y está también muerta de hambre o nos vamos a morir. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Así que mejor vamos al campamento enemigo, porque ahí a lo mejor nos dan algo. Y si nos matan, pues de todas maneras nos vamos a morir. Tomaron una decisión arriesgada. Decidieron no quedarse en esa circunstancia, decidieron activarse, moverse, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar bien alertas de las decisiones que vamos a tomar para podernos mover y activarnos. Ellos se movieron, se arriesgaron. La palabra ya había sido hablada. En la historia vemos que Dios los ayudó, porque cuando ellos estaban acercando, o sea que esto venía de parte de Dios, ellos no se daban cuenta de todo esto, no sabían qué estaba pasando, pero Dios sí sabe qué está pasando a tu alrededor. Dios sí sabe lo que está pasando hoy y lo que viene mañana. Mientras estos hombres caminaban para llegar al campamento enemigo, Dios ya se había movido, y el enemigo lo que oía era un estruendo de carros, de caballos, y ellos imaginaban que venían grandes ejércitos a atacarlos, que les dio tanto miedo que salieron huyendo y dejaron todo, todito tal cual. Así que cuando estos hombres llegaron, pues se encontraron con eso, con que estaba todo ahí, y lo que nunca se imaginaron estos 4 hombres, ¿verdad? Que iban a comer en el último tiempo de sus vidas, iban a poner vestidos lujosos, iban a comer de todo, hasta hartarse, iban a tomar vinos finos, además iban a ser los héroes nacionales. Si les hubieran dicho eso 2 días antes, ni lo hubieran creído, ¿verdad? ¿Qué palabra hay que de parte de Dios te quiere activar para este tiempo? ¿La vamos a cachar? Pues miren, en la Escritura también vemos algo parecido a lo que están viviendo estos hombres. Si pensamos en la historia de José, que está en Génesis 45, pudo haber estado enojado, pudo haber estado frustrado, pudo haber sido una persona amargada, aún con autocompasión, pobrecito de mí, todas estas cosas que me pasaron, si supieran lo que yo he vivido, porque los hermanos lo vendieron y demás. Si él se hubiera quedado ahí, no hubiera cumplido el destino y el propósito divino en su vida, ni para él, ni para la nación. Así que él, como conocía a Dios, decidió no estorbarse en su corazón, y en el pasaje de José vamos viendo que a donde quiera que tenía que estar, reconocían que Dios estaba de parte de él. Esto quiere decir que él sabía y conocía a Dios y tenía una relación con él. Así trabaja Dios. En medio de la adversidad, de los dictámenes médicos, en medio de la escasez, de lo que digan los partidos o los gobiernos, en medio de lo que puedan decir en las noticias y lo que pueda decir la gente, ¿será que vale la pena creerle a Él? ¿Será que vale la pena, en lugar de ver las circunstancias, buscar y recibir esa palabra que necesitamos, tomar decisiones de fe para cumplir el propósito divino? Sabes que cuando cumplimos el propósito divino no solamente se afecta nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras generaciones, pero también impactamos la atmósfera espiritual para esta ciudad, para tu vecindario, para tu colonia, para tu nación, para las naciones. No sabemos qué está decidiendo Dios hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que creerle a Él. En la Escritura vemos a muchos tomando decisiones y tomando decisiones arriesgadas. Cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, él seguramente decía, pero ¿a dónde, Señor? ¿A dónde es ese lugar? Yo te lo voy a mostrar. ¿Tú te irías así? ¿Tú tendrías esa fe y esa certeza de, ok, Señor, voy a ir y voy a confiar en ti? Porque él no sabía dónde lo iban a llevar. La misma Esther, en su momento, que Dios la puso en una posición excelente, pues ella era como tú y como yo, tuvo temor y estaba oyendo lo que estaba pasando con el pueblo. Había una sentencia de muerte para el pueblo también en ese momento. Y Mardoqueo, que está representando al varón de Dios que le estaba dando instrucciones, le dijo, mira, si tú no haces nada, si no te mueves, si no activas lo profético, tú te vas a quedar ahí, pero también te va a alcanzar toda esta situación, no vas a estar a salvo ahí. Así que aunque tú no lo quieras hacer, Dios se va a buscar a otra persona que sí quiera activar esta fe, que sí quiera moverse, que sí quiera obedecer el diseño divino. Y pues Esther tomó el reto, tomó la decisión y dijo, bueno, ayunen por mí y voy a ir. Y la ley dice que si alguien se presenta delante del rey sin que sea llamada, la van a matar. Pero si tengo que morir, que muera. Y ella tomó la decisión de ir, y por esta decisión precisamente vemos una historia cambiada, una historia transformada. Esto cambió y la salvó a ella y salvó a toda una nación y le dio una posición privilegiada. ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida y con mi vida?
¿Qué querrá hacer Dios con nuestros hijos? ¿Qué querrá hacer Dios en medio de estas circunstancias? Lo que tú necesitas hoy para tu casa, para tu familia, para esta situación, para la economía. Siervo de Dios, lo que tú y yo necesitamos hoy, lo que necesitamos es esa palabra de Dios. Una palabra de Dios que activemos para que esta situación cambie. ¿Lo podrá hacer Dios? ¿Lo podrá hacer? Toda la creación está lista para escuchar esa palabra de parte de Dios y activarse, para moverse. Si el mundo, el enemigo, todos los días te está gritando palabras negativas, te está diciendo todo va a salir mal, nada va a cambiar, no vas a tener que comer, te va a ir mal, no vas a poder pagar tus deudas, te vas a morir. Y te pones a temblar y te pones a ver las circunstancias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Y qué va a pasar con el negocio? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Y Dios está diciendo, hey, hijos, escuchen, estoy hablándoles. No están diciendo ustedes que todo lo tengo bajo control. Él lo tiene bajo control, pero ¿qué estamos creyendo nosotros? ¿Estamos diciendo que Dios tiene todas las cosas bajo control? ¿O estamos viendo las circunstancias y estamos entrando en pánico y en terror? Hay una palabra enviada el día de hoy para ti. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de las circunstancias. Si tan solo pudiéramos creer, si tan solo pudiéramos esperar delante de su presencia. Cuando Dios envía una palabra, las cosas cambian. Lo vemos a través de toda la Escritura. Hay un ejemplo que me encanta cuando el centurión viene delante de Jesús y le dice, tengo un siervo enfermo, di la palabra y él sanará. ¡Wow! ¡Qué convicción de esta persona que no conocía también a Jesús y creyó! Y Jesús le dice, sí, voy a sanarlo. No, soy indigno. Solamente di la palabra, envíala y mi siervo va a sanar. Y qué maravilloso. Dios se goza cuando ve este tipo de fe en la gente. Es tremendo ver este tipo de fe activada en la vida de sus hijos, activada en la gente. Como hija y como sierva de Dios, yo te digo, hay un milagro de fe para ti. Cosas nuevas están pasando a tu alrededor, a lo mejor no las vemos todavía, sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que las noticias estén gritando, sin importar lo que los gobiernos o las circunstancias estén sucediendo a nuestro alrededor, Dios ha dicho ya una palabra para ti y para mi vida. Y hay bendición. Declaro en el nombre de Jesús que en este momento los corazones de todos nosotros se abren, que a través de la distancia el Espíritu Santo está llegando a tu vida y los corazones se están abriendo para que puedan recibir, para que puedan escuchar esta palabra de parte de Dios. Él dice que Él puede transformar los corazones de piedra y los torna como corazones de carne. ¿No podrá cambiar las circunstancias? Si Dios envía su palabra, la naturaleza responde. Y como estaba diciendo, ¿qué dijo Jesús de este centurión? Se maravilló, así dice la Escritura, se maravilló. Dios se maravilla cuando encuentra en nuestros corazones que le creemos a Él. Y Él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso sus discípulos le decían a cada rato, aumentanos la fe, se vale, aumentanos la fe, Señor. Dios ya dio una medida de fe a cada uno de nosotros, solo tenemos que creer. Como Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué sencillo, no es un esfuerzo en la mente, no es un esfuerzo en el cuerpo, es cree, activa tu fe, cree en lo que Él ha dicho. Y así se mueve Dios, así se mueve Jesús. También en Lucas 18:8 vemos a Jesús en la parábola de la viuda que hace una pregunta. Cuando venga el Hijo de Dios, porque Él va a venir, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en nuestros corazones en medio de todas las circunstancias que estamos pasando? Porque a lo mejor pensamos, bueno, esto va a pasar, va a pasar. ¿Y el día de mañana qué estaremos viviendo? ¿Hallará fe cuando Él venga? Esto es muy interesante para analizar. Todas estas situaciones difíciles Dios las usa para pesar nuestros corazones. La palabra que se obedece es la que activa. La palabra que se obedece es la que activa. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Él quiere hacer algo grande en tu vida, quiere hacer algo grande en las naciones. Necesitamos estar en sintonía, necesitamos escucharlo.
El comandante en esta historia que leíamos en Segunda de Reyes no le creyó, fue sarcástico. Y fíjense lo que el profeta le dijo: vas a ver, pero no lo disfrutarás tú. Y esa fue su historia. Él vio todo el cambio de la noche a la mañana, todo lo que Dios hizo, todo lo que sucedió, pero él no pudo disfrutar nada. Es más, murió arrollado por la gente que venía toda cargada de cosas. Hay muchas promesas suspendidas en el ámbito espiritual. Están ahí, pero ¿por qué no las podemos tomar? Todavía no han llegado a nuestra vida, pero a lo mejor ni siquiera las estamos buscando, ni siquiera estamos siendo capaces de creer porque estamos viendo las circunstancias, porque estamos estorbados, cuestionamos la palabra de Dios, miras números, haces cuentas, escuchas comentarios, escuchas las noticias, te da miedo y dices, no es posible. Quizás estás ya desilusionado, estás frustrado, estás desgastado de una vida en Cristo y de cosas que te han sucedido. Estás cansado, estás con un temor de volver a actuar o de creer porque ya no quieres padecer ese tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué? No podemos quedarnos ahí. Veamos el ejemplo de estos 4 leprosos. Si nos quedamos, morimos. Si nos metemos a la ciudad, morimos. Y si vamos allá al campamento enemigo, pues igual morimos. Pero quién sabe, igual no, igual sí comemos. Y Dios te está animando hoy para que tú puedas entender que lo que Él quiere es que nos volvamos a extender. Nos volvamos a extender a favor de Él, a favor de su palabra, a favor de creerle. Para algunos, a lo mejor van a estar solamente viendo, porque no van a querer accionar esa fe y esa palabra. Pero yo te digo, la palabra está aquí, la palabra se está moviendo, está en el ámbito espiritual. Así que para algunos, si la creemos, es tiempo de tomarla, es tiempo de apropiarnos de ella. ¿Todavía no estás seguro cuál es esa palabra? Busca a Dios. Escucha a los siervos de Dios. Escucha la dirección a través de sus siervos y los profetas. Lee la palabra. Busca que Él te dé respuesta, que te dé dirección. Quiero hacer un alto aquí para dirigirme. A lo mejor en medio de toda la gente que se ha conectado o en otro tiempo se está conectando, hay algunas personas que está su corazón encendiéndose con todo esto que está oyendo, pero realmente no tiene una relación con Cristo, realmente no le ha conocido. Yo te quiero invitar, si tú quieres realmente conocer a Jesús, si tú quieres comprometerte con Él para vivir no solamente estas bendiciones, sino para leer su palabra, para vivir guiado por el Espíritu de Dios, para escuchar su voz y que tu vida sea transformada, yo te invito a que cierres ahí donde estás tus ojos conmigo. Quiero guiarte en una oración. Cierra tus ojos y de todo tu corazón di: Jesús, yo quiero conocerte. Yo sé que estás aquí y tú me conoces. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Ayúdame, Señor. Ven y toma el control de mi vida. Ven y toma el control de todas mis situaciones, Señor. Yo declaro hoy que tú eres quien gobierna hoy mi vida. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, que te han lastimado. Perdóname, Jesús. Y perdono a aquellas personas que me han lastimado y que me han herido, no sabían lo que hacían. Yo las suelto porque quiero recibir tu perdón y quiero que tú me ayudes. Conéctame, Señor, con estas personas para seguir oyendo tu palabra, para seguir siendo instruida y para crecer en el conocimiento de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te cubro con la sangre de Cristo y ato toda actividad del enemigo en tu contra, en tu vida. Yo declaro que está siendo arrancada del reino de tinieblas y está siendo sembrada en el reino de la luz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te animo a conectarte con esta gente, a escuchar la palabra de Dios, a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Esto era necesario hacer porque lo que sigue es activar nuestra fe. Y quiero que todos tengan la oportunidad de poderlo hacer y necesitamos ser gente que cree en el Señor Jesús y que tenemos su Espíritu Santo. Hoy es un tiempo profético. Lo que escucho alrededor de mí a través de otros profetas es que es un tiempo profético. Tenemos que buscar meternos en esa esfera espiritual. Dios ha estado inquietándome sobre esto desde hace un tiempo. Hace un tiempo atrás, antes de iniciar este año, a finales del año pasado, Dios me estaba inquietando con una frase muy específica: tsunami, tsunami. Y yo sabía que era una palabra de parte de Dios, pero no entendía esto.
Así que durante este tiempo y este proceso he estado pensando en esta palabra tsunami. ¿Qué quieres decir, Señor? Porque si yo pienso, pues un tsunami lo he visto en las noticias, ¿verdad? Se ve horrible, hay caos, hay muerte, hay destrucción. Entonces no entendía qué quería decirme Dios, pero Él me decía tsunami. Pasado un poquito de tiempo que yo estaba meditando y masticando esta palabra, diciéndole, Señor, ¿por qué me viene esta palabra de tsunami? Empezó a decirme tsunami espiritual. Entonces ya empecé a entender, se trata de algo que Dios quiere hacer, pero no captaba al 100. Sin embargo, como ya tenía la certeza de que venía de parte de Dios, yo empecé a declarar esta palabra por ahí y por acá. La empecé a orar. Señor, no entiendo, pero yo declaro que si esto es tuyo, viene un tsunami espiritual. Y fue creciendo esta certeza en mi corazón y pasando el tiempo. Te soy sincera, no al 100 todavía entendía esta palabra, pero yo sabía que era de parte de Dios. ¿Y qué creen? Dios sí sabía que este tiempo lo estamos viviendo. Dios sí sabía que este tiempo iba a venir. Así que desde antes Él empieza a hablarle a sus hijos, a sus siervos, a los profetas, a los pastores, a toda su iglesia, porque Él no quiere que estemos desprevenidos de las cosas que van a pasar y de las cosas que Él quiere hacer en medio de estas situaciones. Así que yo empezaba a orar esta palabra y aún empezaba a declarar, Señor, yo declaro que en el manantial va a ser usado como un tsunami espiritual, y también tu iglesia en México va a ser usada como un tsunami espiritual, y la iglesia en las naciones va a ser usada como un tsunami espiritual. Y no entendía mucho, pero espiritualmente iba creciendo en fe, iba creciendo esta palabra. Déjame decirte que apenas ya pasando esta situación, que no sabía que iba a pasar, ¿verdad? Nadie la esperábamos. Para marzo ya estábamos oyendo de esta situación, que teníamos que recluirnos en las casas, y entrando en esta vivencia de estar encerrados en casa, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, me quedó más claro, me empieza a pintar el Señor un poquito más el cuadro espiritual de esta palabra tsunami espiritual. Saben que el tsunami tiene que ver con mucha agua, porque precisamente se origina porque hay como una especie de temblor, de movimiento tectónico allá abajo, en medio del mar, y al moverse tan fuertemente estas capas de la tierra, lo que provoca es que empiecen las aguas a moverse de tal manera que provoca lo que conocemos como un tsunami. Pero cuando viene y golpea, destruye todo, no queda nada parado. Aún y cuando los hombres pensaban que habían hecho un edificio, un hotel así muy resistente, todo se lo arrasa el agua. Claro que en los tsunamis naturales vemos dolor, vemos muerte, vemos destrucción. Entonces yo le empezaba a preguntar al Señor, Señor, no termino de entender. Y Él me aclaraba en estas situaciones que ya estamos viviendo del COVID, es que estoy hablando de un tsunami espiritual. Cuando algo viene de mí es para vida y no para muerte. Pero es un tsunami espiritual porque, ¿qué creen? Tiene que ver con mucha agua. El agua en la Escritura es la palabra de Dios, pero también es una simbología y una sombra del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace a favor nuestro, a favor de sus hijos y a favor de la iglesia. Hemos oído y en la Escritura habla del río de Dios que viene desde su trono, y es un río que va pasando de sanidad, de bendición, de restauración. Así que cuando yo empecé a entender que tiene que ver con agua, ya entendí que no es la imagen que me han pintado en la tele cuando hemos visto que vienen los tsunamis naturales. Este es un tsunami espiritual, y créelo. Dios quiere que aprendamos a confiar y a creer en su palabra, que cuando nosotros declaremos esa palabra, literalmente estemos golpeando y desquebrajando las situaciones y las circunstancias que hay en nuestro alrededor, que literalmente creamos que vamos a golpear en las esferas espirituales, y la naturaleza y los hombres y las circunstancias tienen que obedecer esa palabra de Dios enviada. Es tremendo esto. Esta confianza me vino a ser confirmada porque justo, qué coincidencia, ¿verdad? Justo en esta semana te quiero compartir que estaba escuchando por ahí, y de esas cosas que Dios hace soberanas porque tú no las andas buscando, Dios te conecta. Escuché a otro profeta, Ryan, y este profeta, yo pensé que lo había hablado hace mucho tiempo y resulta que no. Esto lo estaba hablando hace un mes en un programa, y él estaba diciendo que lo que Dios le estaba mostrando, te lo voy a decir porque lo tengo aquí apuntado para que no se me vaya. Le estaba mostrando una bola demoledora del Espíritu Santo. ¿Has visto cómo destruyen esos edificios enormes con esas bolas de hierro tremendas, con una grúa que viene y ¡pah! Y tumba todo un edificio? Fíjate lo que dice él. Dice, estoy viendo una bola demoledora del Espíritu Santo, yendo por sistemas rotos y con muchos escombros. Es un tiempo incómodo en cada segmento de la sociedad.
Así que dije, eso es, Dios está hablando. Cuando yo escuché esta impresión, esta visión que Dios le ha estado dando a este profeta, luego se conectó con lo que Dios me ha estado hablando a mí del tsunami espiritual, porque básicamente se trata de lo mismo, aunque Él tiene otra visión de cómo Dios lo está haciendo en esos territorios, y aquí Dios me estaba dando la visión de cómo lo está haciendo en México, que estamos rodeados en los dos extremos por mar. Así que en lo espiritual es algo que tenemos que creer, Dios lo está haciendo. Así que creámosle a Dios y entendamos que tenemos que salir en medio de esta confusión demoníaca, de decir no hay solución, de decir no hay esperanza. Lo sobrenatural está sobre nosotros y es tiempo de que la iglesia de Jesucristo entre a su destino profético. No luego, sino ahora, en este tiempo. Esto es lo que Dios quiere hacer. Miren, en toda esta conmoción, díganme si no, todas las estructuras humanas están siendo movidas y desquebrajadas. Todo donde el hombre se apoyaba y le daba seguridad se está siendo removido. ¿No se parece a un tsunami espiritual? ¿No es lo que Dios está haciendo? Entonces, si Dios ya lo está mostrando y lo está hablando de diferentes maneras en otras naciones y en otros lugares, estemos atentos de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está diciendo. Viendo el ejemplo, como este siervo de Dios, Eliseo, que conocía a su Dios y podía venir con la confianza, a pesar de que la situación estaba ahí. Eliseo también estaba metido ahí en Samaria. Pero él no veía las circunstancias, él seguía conectado con Dios, escuchando su voz. Y yo te quiero pedir, estamos diseñados para escuchar su voz. Estamos diseñados para entender lo que Él está haciendo en medio del pueblo de Dios, lo que quiere hacer en tu vida. No vamos a ver las circunstancias, no las vamos a negar, pero no nos van a atrapar, no nos van a cautivar, no nos van a bloquear, no nos van a meter en temor y en miedo y en angustia, no nos van a detener, porque aún las pandemias y aún los bloqueos de muros o de cosas que el hombre pueda inventar, nada detiene a Dios, ni siquiera el que no podamos vernos en lo físico, sino a través de estos medios electrónicos. Nada detiene a Dios. El Espíritu Santo está fluyendo, el Espíritu Santo se está moviendo. Yo estoy sintiendo una atmósfera cargada del Espíritu Santo en este momento. Y te digo a ti, la palabra es para ti. Créele a Dios en medio de esta circunstancia. No te dejes vencer por el enemigo. No te paralices. No te quedes estático. No te quedes sin hacer nada. Es tiempo de creerle, de fe, de creerle y de obediencia. Tenemos que obedecerle a Él. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento y creas y extiendas tu fe para creer que hay una esfera espiritual que ya se está moviendo a tu alrededor. Señor, yo oro como tu sierva, como tu hija. Yo oro sobre cada una de las familias que estamos aquí reunidas. Oro sobre cada vida, cada persona que está conectada y que está escuchando esta plática. Oro, Señor, por esa palabra que está siendo activada, que están sintiendo cómo su corazón se llena, cómo su corazón parece que hay un fuego que está creciendo en medio de ellos, Señor. Oro por estas personas, Señor, que están escuchando esta palabra profética. Porque la escritura es la palabra profética más segura, lo vemos en tu palabra. Así que estamos determinados a ver lo que dice tu palabra y a declararlo en medio de nosotros, a declararlo en medio de las circunstancias, Señor. Declaro que has enviado una palabra ya para cada uno de los que están escuchando en este momento ya ha sido activada, está yendo veloz, está ahí gravitando en medio de ellos en esta atmósfera espiritual, Señor. Señor, esa palabra yo declaro que la escuchan, es escuchado, esta palabra, esta plática ha llegado y tú acomoda lo espiritual a lo espiritual porque no tiene que ver con cosas naturales. Acomoda lo espiritual, Señor, en el corazón de cada persona. Señor, esta palabra va a incomodar, va a agitar, va a alinear y va a producir vida en cada uno de estos corazones. Señor, produce vida y fe con esta palabra. Si tan solo puedes creer, te dice el Señor, si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. Creemos, Señor, creemos en tu palabra. Se producen rompimientos espirituales en este momento, en las esferas espirituales. Activamos tu palabra en mi vida, Señor, en mi familia, en mi casa, en medio de mis circunstancias. Yo declaro que ya se están desatando los milagros. Hay milagros y sanidades. Está cargando
activando este ambiente espiritual por todos lados. Hay milagros y sanidades, Señor. Dios no puede ser limitado por pandemias, ni por economía, ni por distancias, ni por nada. El río de Dios está aquí, se está moviendo. Viene desde el mismo trono de la gloria. Se está moviendo con poder. Está activando ahora para que puedas oír y escuchar. Tú tienes el diseño de oír y escuchar la palabra de Dios. El río de Dios se está moviendo y te está invitando a ir más allá. Toma el reto de la palabra, toma la invitación de parte del Espíritu Santo. Métete al río de Dios, métete al río de Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, saca las cosas que han atado o atrapado los corazones a las personas en lo físico o en lo espiritual. Yo declaro que soy libre de ataques mentales, de confusión o de tormento en mi mente o en mi cuerpo. Señor, yo declaro que este río de Dios suelta sanidades en este momento, suelta milagros, suelta la gloria de Dios, que es donde los hijos de Dios nos movemos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te agradezco por cada mentira de condenación que está siendo rota en este momento. Rompo la voz del acusador, de los hermanos en medio del corazón y las mentes de cada una de las personas que nos están oyendo. Atamos el miedo en el nombre de Cristo Jesús. Atamos el miedo a fallarte a ti. Atamos el miedo a la decepción, Señor, que puede haber en el corazón. Sal fuera el miedo, sal fuera toda decepción. A lo incierto en el nombre de Cristo Jesús queda atado y echado fuera de los corazones. Yo declaro, Padre, porque así lo has prometido en tu palabra, que la liberación ya nos ha rodeado, ya desató, ya soltó. Nos llevó a través de la puerta que es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el poder de su Espíritu, que venimos como un tsunami a golpear. Venimos como un tsunami espiritual a golpear. Golpeamos en este momento y declaramos que los milagros, Señor, se desatan. Impartimos esta unción, Señor, de tu Espíritu Santo, reflejada o representada como un tsunami espiritual, Señor, en mi vida, en mi casa, para ser libres, papá. Para caminar y avanzar a nuestro destino profético. Declaramos, Señor, que no nos detenemos. Declaramos que nada nos retiene, que nada nos estorba, que nada nos limita, que nada nos interrumpe, que nada nos desvía, que nada nos distrae para alcanzar nuestro destino profético, Señor. Señor, en este momento específicamente, porque todo tiene que ver con obediencia a tu palabra, bendigo los diezmos y las ofrendas. Bendigo los diezmos y las ofrendas que en obediencia a tu palabra te damos. Bendigo la economía, bendigo los trabajos, bendigo el sustento de cada familia y de cada hijo tuyo, Señor. Declaramos, Señor, que desatamos los milagros de multiplicación, que no queremos ser como ese siervo que solamente va a ver y no va a disfrutar, sino que nos metemos al río de vida, de fe y de obediencia a tu palabra. Que se abran esas puertas de bendición, que haya trabajos para todos, que haya emprendimientos de negocios y que les vaya bien. Que los negocios, Señor, que se están cerrando, los negocios que no están funcionando, vienen y se los ofrecen a tus hijos, que se activan en medio de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Que sean prosperados, Señor, así como prosperan su alma. Prospéranos, Espíritu Santo, así como prosperamos en conocerte, en amarte y en servirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo te digo a ti, amén y amén. Nos ponemos de acuerdo. La oración de acuerdo es la que desata esos milagros, pero tenemos que tener fe y tenemos que obedecer su palabra. Te dejo esto sembrado en tu corazón. Fe y obediencia si queremos ver la gloria de Dios, y está para ti y para mí. Estamos diseñados para escuchar su voz, estamos diseñados para recibir de Él y estamos diseñados para activar esa palabra que Dios ya ha hablado. Actívala en medio de tu casa, actívala en medio de tus circunstancias, actívala ya en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo muy fuerte y yo creo y declaro que el día de hoy cambió nuestra historia. El día de hoy el Espíritu Santo algo hizo allá adentro que nos va a activar de una manera diferente. Que le damos vuelta a la página y de hoy en adelante empezamos a estar caminando en sintonía con el Espíritu Santo, en sintonía con la palabra y la verdad de Dios en nuestros corazones. Yo les bendigo esta mañana. Bendigo tu vida. Les bendigo. Amén.
roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sí, en ti